El planeta se está quedando sin oxígeno, al menos bajo el agua. Y aunque casi nadie habla de ello, científicos de todo el mundo están observando un fenómeno que avanza silenciosamente por algunos de los ríos más importantes de la Tierra. Un proceso lento, invisible para la mayoría, pero devastador para los ecosistemas y para millones de personas que dependen de ellos. Desde 1985, el calentamiento global ha provocado una reducción media del 2% del oxígeno disuelto en las grandes cuencas fluviales del planeta. Puede parecer un porcentaje pequeño, pero en realidad representa una transformación enorme en el equilibrio natural de los ríos. Porque el oxígeno en el agua funciona igual que en nuestros pulmones. Sin él, la vida empieza a apagarse. Los investigadores ya han detectado zonas críticas en ríos tan importantes como el Amazonas, en Sudamérica, y el Ganges, en Asia. Dos gigantes fluviales separados por miles de kilómetros, culturas y climas diferentes, pero unidos ahora por el mismo problema: la pérdida acelerada de oxígeno. El caso del Amazonas preocupa especialmente a la comunidad científica. Este río no solo es el más caudaloso del planeta, también es el corazón de la mayor selva tropical del mundo. Durante siglos, el Amazonas ha sido considerado una gigantesca fuente de vida. Sus aguas albergan miles de especies de peces, reptiles, mamíferos y plantas acuáticas que dependen de un equilibrio extremadamente delicado. Pero ese equilibrio está cambiando. Las temperaturas en la región amazónica han aumentado de forma constante durante las últimas décadas. El agua más caliente retiene menos oxígeno, y eso afecta directamente a los organismos acuáticos. A medida que el oxígeno disminuye, muchas especies comienzan a sufrir estrés biológico. Los peces crecen menos, se reproducen peor y, en casos extremos, mueren asfixiados bajo el agua. En algunos sectores del Amazonas, especialmente durante las temporadas de sequía extrema, se han registrado mortandades masivas de peces y delfines de río. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Cientos de animales flotando sin vida en aguas cada vez más cálidas y pobres en oxígeno. Pero el calentamiento no es el único problema. La deforestación también está alterando profundamente el funcionamiento del Amazonas. Cada árbol talado reduce la capacidad de la selva para regular la humedad y las lluvias. Eso provoca cambios en el caudal del río y favorece sequías más intensas. Cuando el nivel del agua baja, la temperatura aumenta aún más y el oxígeno disminuye todavía más rápido. A esto se suma la contaminación provocada por actividades mineras, especialmente la extracción ilegal de oro, que libera mercurio y otros residuos tóxicos al agua. También la agricultura intensiva aporta fertilizantes y materia orgánica que terminan alimentando un fenómeno muy peligroso: las proliferaciones masivas de algas. Estas algas consumen enormes cantidades de oxígeno durante su descomposición. Es decir, cuanto más contaminado está el río, más rápido pierde el poco oxígeno que le queda. Y cuando un ecosistema tan enorme como el Amazonas empieza a degradarse, las consecuencias no se quedan solo en la selva. Millones de personas dependen directamente de este río para obtener agua, alimentos y transporte. Muchas comunidades indígenas viven exclusivamente de la pesca. Cuando los peces desaparecen, también desaparece su principal fuente de proteína y sustento económico. Pero además, el Amazonas tiene un papel fundamental en la regulación climática global. Sus aguas desembocan en el Océano Atlántico, transportando nutrientes esenciales que ayudan a mantener la vida marina. Si el equilibrio del río se rompe, también puede alterarse el equilibrio del océano. Y eso nos lleva al segundo gran ejemplo, el río Ganges. El Ganges es mucho más que un río. Para millones de personas en India y Bangladesh, es una fuente de agua, alimento, transporte y también un símbolo espiritual sagrado. Más de 400 millones de personas dependen directa o indirectamente de él. Ningún otro río del planeta sostiene a tanta población. Sin embargo, también es uno de los más contaminados del mundo. Las aguas del Ganges reciben diariamente toneladas de residuos urbanos, industriales y agrícolas. Muchas ciudades descargan aguas residuales sin tratar directamente al río. A eso se suman productos químicos, plásticos, detergentes y desechos orgánicos. Toda esa contaminación alimenta bacterias y microorganismos que consumen oxígeno constantemente.
El resultado es un río donde, en algunos tramos, los niveles de oxígeno han caído hasta límites críticos. Durante las olas de calor, el problema empeora aún más. Las altas temperaturas reducen la capacidad del agua para mantener oxígeno disuelto y aceleran la descomposición de materia orgánica. Es una combinación letal. En algunas zonas del Ganges ya se observan zonas muertas, áreas donde la cantidad de oxígeno es tan baja que casi ningún organismo acuático puede sobrevivir. Los peces desaparecen, el agua se vuelve tóxica y proliferan bacterias peligrosas para la salud humana. Esto afecta directamente a millones de personas. Muchas familias utilizan el agua del Ganges para beber, cocinar o bañarse. Cuando el río pierde calidad, aumentan las enfermedades infecciosas, especialmente entre las poblaciones más pobres que no tienen acceso a sistemas de agua potable seguros. Además, la pesca se reduce drásticamente. Miles de pescadores ven cómo sus capturas disminuyen cada año, afectando la economía local y la seguridad alimentaria de comunidades enteras. Pero quizá una de las consecuencias más preocupantes ocurre lejos de donde el problema comienza, en el mar. Los ríos funcionan como arterias que conectan la tierra con los océanos. Todo lo que ocurre en ellos termina llegando al mar. Cuando un río transporta exceso de fertilizantes, residuos orgánicos y contaminación, alimenta enormes proliferaciones de algas marinas cerca de las costas. Y cuando esas algas mueren, su descomposición consume tanto oxígeno que se crean gigantescas zonas muertas en el océano. Actualmente, existen más de 400 zonas muertas marinas identificadas en el mundo. Algunas son tan grandes que los peces y otras especies no pueden vivir allí. El Golfo de México, el Mar Báltico y varias zonas costeras de Asia ya sufren este fenómeno desde hace años. Es decir, la pérdida de oxígeno en los ríos no solo destruye ecosistemas de agua dulce, también amenaza la vida marina, la pesca oceánica y la estabilidad alimentaria global. Lo más inquietante es que este problema puede acelerarse en las próximas décadas. El cambio climático intensifica las olas de calor y las sequías. Los ríos llevan menos agua, se calientan más rápido y pierden oxígeno con mayor facilidad. Al mismo tiempo, la población mundial sigue creciendo y aumenta la presión sobre los recursos hídricos. Cada presa, cada vertido contaminante y cada hectárea deforestada empujan a estos ecosistemas un poco más cerca del límite. Por eso muchos expertos hablan ya de un punto de no retorno. Un momento en el que ciertos daños ecológicos podrían volverse irreversibles. Si un río pierde demasiada biodiversidad, recuperar el equilibrio original puede llevar décadas, o quizá no suceda nunca. Y aunque el problema parezca lejano, sus consecuencias afectan a todo el planeta. Los ríos regulan el clima, alimentan océanos, sostienen economías y permiten sobrevivir a miles de millones de personas. La verdadera pregunta no es si estamos dañando los ríos. La pregunta es cuánto tiempo pueden seguir resistiendo antes de dejar de respirar por completo. Porque cuando el oxígeno desaparece del agua, la vida empieza a desaparecer con él. Si te ha gustado, comenta el vídeo, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.